Presentación número 6. Complementos y particularidades. Bienvenidos nuevamente al curso virtual de Gestión Integral de Riesgos. Después de haber revisado la metodología propuesta por la OFEP, en este video veremos complementos y particularidades de la gestión integral de riesgos. La metodología propuesta por la OFEP está diseñada para abordar los riesgos que influyen en los objetivos de la empresa. Sin embargo, existen riesgos que no están enlazados con los objetivos de la empresa, pero que deben ser tratados con prioridad por su naturaleza. Riesgos laborales, ambientales e informáticos son riesgos que al momento de priorizarlos no tendrán una relación directa con los objetivos empresariales, pero para una empresa responsable son riesgos de alta prioridad. Para este tipo de riesgos se deberán hacer ciertos cambios a la metodología propuesta por la OFEP. Riesgos laborales, ambientales e informáticos. Este tipo de riesgos deberán ser evaluados con un profesional experto en cada área, ya sea mediante consultores o personal de planta para la evaluación y mitigación de dichos riesgos. Estos riesgos no están involucrados al giro del negocio de la empresa, pero una falla en los mismos puede generar riesgos discretos con consecuencias catastróficas. Conceptos. Riesgo ambiental. Es la posibilidad que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o una acción humana. Riesgos laborales. Son las posibilidades que un trabajador sufra una enfermedad o accidente vinculado a su trabajo. Riesgos informáticos. Posible realización de un suceso relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios informáticos de la empresa. Objetivos. Objetivos ambientales. Las empresas deben evaluar el riesgo ambiental por temas de responsabilidad con la sociedad y con la madre tierra. Objetivos laborales. Las empresas deben evaluar el riesgo laboral para poder brindar un ambiente laboral seguro a todos los empleados de la empresa pública. Objetivos informáticos. Las empresas deben evaluar estos riesgos para evitar la vulneración de uno de sus activos más importantes, la información. Metodologías genéricas. Estos tipos de riesgo no tienen una fuerte relación con la propuesta de la OFEP, debido a que, al momento de realizar el análisis del riesgo respecto a la severidad y exposición al riesgo, no se tomen en cuenta el apetito al riesgo basado en los objetivos de la empresa, sino en otras variables específicas para este tipo de riesgos. Riesgo ambiental. Para el riesgo ambiental, las variables que por lo general se analizan son: el tipo de sustancia empleada, la toxicidad de las sustancias, la volatilidad, la bioconcentración, la absorción, biodegradación y su sinergia. Todas estas enfrentadas al entorno vulnerable al cual se expone, tomando en cuenta el tipo de entorno, la actividad económica, la categoría de protección, los recursos naturales, la cantidad de población afectada, la existencia de población sensible y, por último, la capacidad de reversibilidad de los posibles efectos. Estas son las variables más comunes en las metodologías de riesgo ambiental. Sin embargo, la persona que deberá determinar el tipo de análisis a realizar deberá ser el experto contratado. Riesgo laboral. Para este tipo de riesgo, las variables de este análisis son la probabilidad y el tipo o magnitud del daño que el personal pueda sufrir. Para esta evaluación se deberá revisar la existencia de eventos como caídas del personal y de objetos, choques y golpes, proyecciones de fragmentos, atrapamiento o aplastamiento, sobreesfuerzo, exposiciones térmicas, contactos eléctricos, exposiciones a sustancias nocivas cáusticas, corrosivas, radioactivas, inflamables, trabajos con seres vivos o automotores, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, psicosociales, agentes químicos, físicos, biológicos en el área de trabajo.
Riesgo informático. Para el riesgo informático, existen análisis que varían en complejidad y costo por su profundidad al momento de evaluar la seguridad. La empresa deberá evaluar el tipo de análisis que sea necesario por la información que ésta administra y pueda ser vulnerable. Una de las principales preguntas para tomar esta decisión es: en caso de que la competencia conozca esta información, ¿qué impacto económico puede ser resultante? Si la empresa se da cuenta de que el impacto puede ser catastrófico por la información, existen en Bolivia empresas especializadas en realizar el análisis de este riesgo, empresas de hacking. Prevención de corrupción. Gran parte de los recursos financieros de la empresa pública tiene origen en los fondos del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, el dinero de los bolivianos. En este sentido, las empresas públicas tienen una mayor responsabilidad que una empresa privada en cuanto a una administración eficiente de los recursos económicos. Por esta razón, los procesos de prevención brindarán a la empresa una mayor transparencia y control a este tipo de riesgo. Tómese como acto de corrupción aquellas conductas ilícitas cometidas por los empleados en el ejercicio de sus cargos. La prevención de corrupción puede consistir en un conjunto de políticas, reglamentos y procedimientos para prevenir este tipo de actos ilícitos en la empresa. La gestión de riesgos de corrupción contiene características diferentes a la metodología expuesta. Identificación de riesgos. Señales de alerta. Para la identificación del riesgo de corrupción, se debe proceder con un análisis de los procesos en relación con las señales de alerta, el mismo que se encuentra en el archivo soporte, señales de alerta, de este curso virtual. Aquellos procesos que tengan una fuerte relación con posibles actos de corrupción deberán ser analizados en primera instancia. Por lo general, la falta de identificación y materialización de los actos de corrupción se produce por la falta de conocimiento y difusión del manual de ética y probidad funcionaria a todos los niveles de la empresa, para lo cual la empresa tendrá que desarrollar un canal de comunicación para poder remitir y recibir información de delitos funcionarios. Así también se deberá evaluar la formalización de todos los procesos, velando que la empresa no cuente con procesos intrínsecos y/o informales, haciendo énfasis en todos los mecanismos de control asociados para el cumplimiento del objetivo del proceso. La recomendación de la OFEP recae en no priorizar procesos por niveles de impacto. Si bien se puede iniciar con los procesos de mayor impacto, se debe abarcar todos los procesos para evitar acciones de corrupción continuas con niveles bajos de impacto que buscan no ser detectados por los mecanismos de control habituales como el pitufeo. Probabilidad actos de corrupción. Para evaluar la probabilidad de actos de corrupción, se debe evitar los criterios subjetivos en la medición de estas variables, para lo cual se tendrá el supuesto que todos los empleados están y van a cometer actos ilícitos contra la empresa, sin ninguna excepción. A consecuencia de esto, la escala de probabilidad para el riesgo de corrupción se define con los siguientes niveles. Un nivel de muy probable tendrá un valor de 5 puntos porque no está vinculado a ningún control. Probable, con un valor de 4 puntos por su vinculación a controles manuales. Moderado, con un valor de 3 puntos por su vinculación a controles semiautomáticos y en paralelo. Improbable, con un valor de 2 puntos por su vinculación a controles automáticos y en serie. Muy improbable, con un valor de 1 punto por su vinculación a controles gerenciales, automáticos y en serie. Los niveles de probabilidad se encuentran diferenciados por el nivel de controles efectivos asociados al evento ilícito identificado. Posterior al análisis de probabilidad asociado a los controles internos, se deberán evaluar las debilidades y vulnerabilidades de los controles asociados al proceso en estudio. Por último, cuando se tenga certeza de que todos los procesos tengan controles efectivos y suficientes, se deberá evaluar la probabilidad de un acto de corrupción grupal, es decir, un acto de corrupción en complicidad de varios actores. Riesgo reputacional.
El riesgo reputacional es un riesgo resultante de daños a la reputación de la firma en la pérdida de ganancias, aumento de operaciones, costo regulatorio o destrucción del valor de las acciones, a consecuencia de una irregularidad o potencial irregularidad que la empresa pueda o no ser culpable. Los eventos pueden ser éticos, de seguridad laboral, sostenibilidad, de calidad y de innovación. A nivel internacional, el riesgo reputacional puede tener un efecto multiplicador financiero negativo. En los mercados de acciones, un daño a la reputación puede generar especulación del mercado devaluando así el valor de una empresa. En Bolivia, el riesgo reputacional afecta a las ventas y no directamente al valor de la empresa. Todos estos aspectos pueden generar riesgo reputacional. Este riesgo no debe ser evaluado por su probabilidad de ocurrencia en los procesos. Más bien se evaluará lo expuesta que está la empresa en caso de suscitarse. Primero se puede tomar como vectores de riesgo reputacional aquellos que surgen en los siguientes ámbitos. Ética, integridad, en relación al fraude, corrupción, robo. Productos, servicios, en relación a problemas de seguridad con productos y servicios, problemas con la salud y el medio ambiente. Seguridad, en relación a la seguridad física o cibernética. Y financiero, en relación a reporting, temas contables y de rating crediticio. Esto quiere decir que este riesgo puede ser causado por otros tipos de riesgos como los anteriormente mencionados. Sin embargo, un error que cometen muchas empresas es el pensar que al mitigar el riesgo raíz, se mitiga paralelamente el riesgo reputacional. Por ejemplo, una empresa puede determinar mediante su análisis de riesgo operativo los límites de pérdidas aceptables frente al riesgo en estudio. Gracias a esto, y después de la implementación de mecanismos de mitigación y contingencia en el momento de la materialización del riesgo, la empresa estará preparada para afrontar las posibles pérdidas. Pero, en caso de que esta pérdida se vuelva pública, el riesgo reputacional puede ser catastrófico. El público en general, al no conocer las políticas de riesgos de la empresa, puede creer que este riesgo menor es un riesgo catastrófico, eliminando la confianza del cliente. Para analizar el riesgo reputacional se deben tomar en cuenta las siguientes variables. 1. Situación actual reputacional de la empresa. Al momento de determinar qué puede pasar con la reputación de una empresa, primero se debe tratar de estimar la reputación actual de la misma. Para eso, se tomarán en cuenta variables internas que generen una percepción positiva en los stakeholders, como finanzas sólidas, dirección, ética, oferta de calidad, innovación continua. Sin embargo, algunas empresas van más allá y generan políticas de responsabilidad empresarial social. Estas políticas se desarrollan debido a que el único mecanismo de mitigación al riesgo reputacional es el fortalecimiento del stock reputacional. 2. Impacto de los posibles riesgos. Por lo general, los impactos de los riesgos reputacionales son muy difíciles de ser valorados. Las pocas metodologías que presentan un mecanismo se enfocan en la materialización histórica de los riesgos a la empresa o a las empresas de la competencia. Sin embargo, estas metodologías sufren muchas fallas debido a que se intenta modelar la reacción de la sociedad. Para la metodología, los analistas deberán basarse en variables subjetivas acerca de la posibilidad de revertir la percepción de la materialización del riesgo. Particularidades. Corporaciones. Las corporaciones son un grupo de empresas donde existe una matriz que es dueña mayoritaria en las otras empresas llamadas filiales y una subsidiaria es una empresa cuyo dueño mayoritario son filiales. Cada una de estas empresas subsidiarias y filiales deberá implementar su gestión integral de riesgos al igual que la matriz. Sin embargo, para este grupo de empresas se deberán tener ciertas particularidades. La matriz de la corporación deberá conglomerar el riesgo de las filiales o subsidiarias que puedan afectar patrimonialmente a la empresa. Por otro lado, la matriz, al ser la responsable de la corporación, deberá evaluar el riesgo macro del sector. De esta manera,
Su objetivo principal será crear una sinergia entre las empresas pertenecientes a la corporación para gestionar de manera efectiva el riesgo. Por ejemplo, si existiese una corporación con una matriz y 3 empresas filiales donde la filial 1 sea proveedora de la filial 2, los riesgos de la filial 1 pueden afectar directamente a la filial 2. De la misma manera, afectará a la matriz con efecto multiplicador, puesto que el riesgo que sufre la matriz es el original de la filial 1 y la réplica de la filial 2. La matriz se verá debilitada y este efecto tratará de mitigarlo a costa de la filial 3. Es por esta razón que la matriz debe reforzar los eslabones más débiles dentro de la corporación y así evitar que un riesgo se propague en la corporación. De esta forma, finaliza el curso virtual de gestión integral de riesgos. Muchas gracias por su atención. Tengan buen día.